Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo. Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a meditar en un tema muy precioso que hemos titulado Buena voluntad para con los hombres. Vamos de inmediato a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. De inmediato entonces vamos a orar al Señor por esta palabra para que sea Él quien exhorte y nos ayude a meditar en ella. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar, Dios mío, meditando en esta palabra que ha salido de tu boca, una palabra maravillosa, una palabra que tú dejaste escrita para todos nosotros y que hoy día podemos nosotros, Dios mío, aplicarla a nuestra vida para crecimiento espiritual de nuestras almas. Señor, yo te ruego que tu misericordia, tu bondad sea con cada uno de nosotros, con quienes tienen la oportunidad de estar escuchando, y así también con aquellos que nos han solicitado la oración, Dios mío. Te rogamos que tú les bendigas grandemente y que tu gracia sea muy manifiesta en sus vidas para que ellos puedan, Dios mío, sobrellevar cualquiera sea la condición o situación que estén viviendo en esta hora. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, hoy día, mis hermanos, me es muy grato poder dirigirme a todos ustedes desde el hogar de mi madre. Ella me ha facilitado este espacio para poder dirigirme a todos ustedes y me siento muy contento de estar en mi país, en Chile. Como habíamos anunciado hace algunos días atrás, mi esposa y yo nos vinimos a Chile durante este mes para hacer un viaje misionero y visitar a nuestros hermanos que tienen la oportunidad de conectarse vía Zoom en los talleres de la Biblia, talleres de mujeres de la Biblia también. Hemos podido disfrutar de la compañía de ellos en este viaje. Ha sido un viaje muy intenso. Estas 2 semanas que han pasado han sido muy intensas, pero muy preciosas. Y también hemos, hace ya más de una semanita atrás, el sábado 14,
lanzamos un proyecto de establecimiento de una nueva iglesia acá en Chile. Así es que con la ayuda del Señor, junto a los hermanos que estamos colaborando en este proyecto, nos sentimos muy contentos por el respaldo del Señor hacia nuestras vidas. Así es que estamos gozosos y deseosos de seguir trabajando en la obra del Señor. También en estos días que vienen vamos a continuar nuestro viaje misionero, vamos hacia el sur de Chile ahora y también vamos a ir a Argentina, ¿ya? Así que con la ayuda del Señor nos queda harto camino, pero estamos muy contentos de poder llevar a cabo este viaje que entendemos que es el Señor quien lo ha preparado para nosotros. También indicar que dentro de las visitas que hemos hecho, hemos compartido servicios maravillosos con los hermanos y también, mis hermanos, hemos cantado al Señor, hemos entonado alabanzas y justamente el día de ayer estuvimos con una familia muy querida nuestra y junto a sus hijos pudimos escuchar y deleitarnos de algunos villancicos que me gustaría también invitar en esta reunión a que pudiéramos también escuchar uno de ellos. Así es que vamos a dejar con ustedes a los hermanos Fernández, nuestro hermano Elías, nuestra hermana Magli, nuestro hermano Matías y nuestra hermana Agni, quienes van a entonar una alabanza al Señor, un villancico al Señor. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a nuestros hermanos y les prospere ricamente desde el punto de vista espiritual. Que toda la bendición y la gracia del Señor sea en sus vidas en esta Navidad, ¿no es cierto?, que recordamos hoy día. Bueno, vamos a dar una breve meditación a este pasaje precioso de la Escritura, que tal vez usted también en la iglesia o en muchos lugares donde usted ha estado, tal vez se habla mucho de este pasaje, porque es muy maravilloso este pasaje, ¿ya? Y como digo, hemos titulado este pasaje Buena voluntad para con los hombres. Durante este periodo, la comunidad cristiana celebra, digamos, un periodo que se conoce como el Adviento, ya que parte desde el 1 de diciembre, partió, ¿no es cierto?, hasta el 24 de diciembre, que es la víspera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre. Durante todo este periodo, el mundo cristiano
Recuerda dos cosas, como lo hemos explicado en algunas oportunidades. Primero, recuerda la venida de Jesucristo a la tierra en su primera vez, ¿ya? Pero también recuerda, mis hermanos, y se prepara para la segunda venida de Cristo. Y esto es lo más importante, ¿ya? Entonces, cuando nosotros analizamos y miramos y estudiamos cómo fue la primera venida de Cristo a la tierra, podemos descubrir muchas cosas interesantes en quienes tuvieron la oportunidad de recibir el anuncio de que Jesucristo venía por primera vez a la tierra. En la época, ¿no es cierto?, antes de la primera venida del Señor Jesucristo, habían muchos eruditos, ¿ya?, que se sabían la Biblia, pero al revés y al derecho. Sin embargo, no estuvieron preparados para la primera venida de Jesús a la tierra. Y así también hubo muchas personas que tenían ciertas características y que si usted las mira, se va a dar cuenta qué características ellos tenían, como por ejemplo la madre de Jesús, su padre, José, Elizabeth, algunos sacerdotes y también, como vemos en este pasaje, pastores. ¿Qué características tenían estas personas que Dios les anunció su primera venida aquí a la tierra? Y esto es muy importante porque así como ellos estuvieron preparados para la primera venida, entonces nosotros podemos estar también preparados para la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Como digo, mucha gente erudita lamentablemente no va a estar preparada para la segunda venida de Cristo. Lo mismo que ocurrió con la primera venida, va a ocurrir también con la segunda venida de Cristo. Y por eso que es importante lo que nos menciona este pasaje acá en la Escritura. En primer lugar, los pastores eran gente humilde, mis hermanos. Gente humilde. Y el Señor revela sus verdades a la gente humilde. De hecho, hay un principio en la Escritura que dice, ¿no es cierto?, que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Es decir, el favor de Dios está con los humildes. Y por eso que es importante que usted y yo, si estamos verdaderamente esperando la segunda venida de Cristo a la tierra, debemos esperar esa segunda venida en un estado de humildad frente al Señor. Y humildad, mis hermanos, tiene distintos tipos de ideas asociadas, ¿ya? La primera tiene que ver con reconocer quiénes nosotros somos, ¿ya? Reconocer nuestras limitaciones frente a Dios, reconocer que somos creación de Dios, ¿ya?, y que fuimos creados para adorar a Dios. Ese es el propósito de usted y yo al venir a la tierra. Es un privilegio, es gracia de Dios para usted y para mí que estemos en el escenario de esta tierra, como decía la gente antigua, y disfrutando, mis hermanos, de la creación de Dios. Qué maravilloso, mi hermano, que usted y yo podamos estar vivos, podamos existir para contemplar la hermosura de la creación de Dios, la hermosura de la creación, la obra de sus manos, y poder de esa manera alabar a Dios. Por eso es que Pablo, en una parte, él dice justamente algo muy similar. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se da cuenta? Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, la creación,
nos habla y nos dice de manera fuerte y clara que existe un Dios y que por lo tanto nosotros somos creación de Dios. ¿Para qué? Para adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Entonces, eso es humildad. Y también humildad tiene que ver con dependencia de Dios, ¿ya? Usted y yo debemos depender de Dios. Muchas veces se malentiende esta idea de vivir por la fe y se cree que vivir por la fe es simplemente no trabajar. Hermanos, todos nosotros de alguna u otra manera estamos realizando trabajo. Y depender de Dios significa que yo confío plenamente en Dios, mi hermano. Verdaderamente creo a Dios, creo la palabra de Dios. Eso significa, mi hermano, depender de Dios, ser humildes, dependencia absoluta de Dios. Todo lo que yo hago en mi vida depende de Dios, consulto a Dios. De alguna manera, la humildad está asociada al temor de Dios. Soy un hombre, una mujer temerosa de Dios, ¿ya? Temeroso de Dios. Y eso tiene que ver, mis hermanos, con una característica que tenían estos hombres, los pastores. Y vamos a ver esa característica aquí, en este pasaje. Dice que estos pastores estaban en esa región y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos estaban cuidando su rebaño, gente sencilla, gente pobre, gente humilde. Y dice que se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Se da cuenta? De pronto, en la oscuridad de la noche, aparece una luz que es la luz de este ángel. Y ellos sienten y miran y observan y contemplan la gloria de este ser divino, mensajero del Señor. Y dice que tuvieron gran temor. Gran temor. Gente humilde, gente sencilla. No sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Fueron impactados por esta luz del Señor, mi hermano. Fueron impactados por ella y sintieron gran temor, tuvieron gran temor. Y el ángel les dice, no temáis, no temáis. Dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas, noticias de gran gozo. Noticias para que ustedes se alegren. ¿Y por qué el Señor envía este mensajero a estos varones? Por su humildad. Seguramente ellos estaban, mis hermanos, de alguna manera esperando la venida del Mesías, porque en esa época se hablaba de la venida del Mesías a la tierra. Las mujeres, doncellas, vírgenes, ellas se cuidaban porque sabían que el Mesías vendría de esta forma. Y muchos hablaban entonces de aquello, pero habían algunos entendidos que no reconocieron a Jesucristo cuando vino a la tierra. Sin embargo, estos hombres sencillos, humildes, reconocieron al Señor Jesucristo. El ángel se presentó a ellos, hallaron gracia de Dios en la vida, a los ojos de Dios, y recibieron esa gracia de Dios, y Dios les anunció la venida de Cristo a la tierra. Por esa razón, mis hermanos, es que la humildad es importante para nosotros y debemos mantenernos en humildad. Ese es el estado, la condición en la cual nosotros debemos esperar la segunda venida de Jesús. Ahora, hay mucha gente erudita
que hace especulaciones cada vez, hermanos, que el mundo está pasando por situaciones difíciles, como por ejemplo terremotos, guerras, rumores de guerra. Inmediatamente la gente comienza, ¿no es cierto?, a hacer especulaciones. Por ejemplo, hoy día hay mucha especulación en torno al conflicto Rusia-Ucrania y también las amenazas que hay entre Estados Unidos y Rusia, ¿ya? Y abiertamente se habla de la posibilidad de una guerra nuclear, que sería, ¿no es cierto?, la tercera guerra mundial y posiblemente una guerra desastrosa, mi hermano. Hay muchos que ponen la esperanza en este hombre, en este otro hombre, etc. ¿Quiénes pueden resolver este conflicto? Y lamentablemente también hay eruditos, gente que se dedica a la profecía bíblica y que lamentablemente se equivocan muchas veces, ponen fecha a la segunda venida de Cristo a la tierra. Muchos en Estados Unidos estaban prediciendo que a raíz de todo lo que está ocurriendo, el arrebatamiento de la iglesia iba a ocurrir el 16 de diciembre, que ha pasado algunos días atrás, ¿no es cierto? Y cómo vemos que hombres y mujeres que predicen estas cosas se equivocan una y otra vez, pero continúan intentando predecir aquello. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña algo maravilloso, que si usted y yo, mis hermanos, nos mantenemos en este estado de humildad, mi hermano, de dependencia 100% de Dios, como lo hicieron estos varones sencillos, entonces usted y yo vamos a recibir ese anuncio de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y eso lo dice también Pablo, y lo vamos a leer en unos minutos más adelante. Pero aquí dice, mis hermanos, que este anuncio es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Cristo significa, es la transliteración, ¿no es cierto?, griega de la palabra que significa Mesías, ¿ya? El Mesías, ¿no es cierto?, que es el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal, dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían lo siguiente, y aquí me gustaría que nos detuviéramos un momentito a meditar. Dice, gloria a Dios en las alturas. Ese es el cántico, mi hermano. Es el cántico con el cual la multitud de ángeles alababa al Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz. Y mire lo que dice aquí. Paz, buena voluntad para con los hombres. Y me gustaría que meditáramos en esa partecita. Buena voluntad para con los hombres. ¿Ya? Hay algunas versiones de la Escritura que traducen esta porción de la siguiente manera, ¿ya? Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Qué precioso. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Dios se complace. ¿Y por qué se complace el Señor en ciertos hombres? Y en esto me gustaría meditar, ¿ya? Porque Dios, mis hermanos, también se complace en los hombres. Y como se complace en los hombres, y mujeres también, entonces la gracia de Dios, el favor divino de Dios, mis hermanos, se manifiesta en esos hombres y en esas mujeres. Y en esta Navidad, mi hermano, en este recuerdo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser personas, hombres y mujeres, que hallemos complacencia ante los ojos de Dios.
debemos usar este tiempo, este momento, como una manera de recordar a Cristo en su primera venida y analizar nuestra vida, examinar nuestras almas. ¿Estamos o no encontrando complacencia en el Señor? Porque es una promesa. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿ya? Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, en quienes Dios se complace, ¿ya? Mis hermanos, y ya dijimos que la humildad es una característica de quienes estaban esperando la primera venida. Y humildad tiene que ver con dependencia, con confianza en Dios. Significa entonces que estos varones confiaban también en Dios. Y por eso que Él se complació de ellos, ¿ya? Y vamos a mirar un par de referencias que nos hablan un poquito de este tema de la complacencia de Dios, cómo agradar a Dios, mis hermanos, ¿ya? Fíjense ustedes que en Proverbios, en el capítulo 16, versículo 17, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, es decir, cuando uno encuentra complacencia en Jehová, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros encontramos el agrado de Dios, ¿no es cierto?, la complacencia de Dios para con nuestras vidas, se cumple esta promesa de los ángeles: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Buena voluntad para con los hombres, ¿ya? Y en la tierra paz entre los hombres, ¿ya?, en quienes Él se complace. ¡Qué precioso! Incluso cuando encontramos la complacencia en Dios, incluso aquellos que son nuestros enemigos están en paz con nosotros, ¿ya? Y Pablo también decía: en tanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, mis hermanos, con todos los hombres. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y Él nos guarde. Otra referencia muy interesante que está aquí, que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 29, dice: porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se da cuenta? Cuando el Señor, mis hermanos, se complace en nuestras vidas, Él está siempre con nosotros. Está siempre con ustedes, está siempre conmigo, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque nosotros también hacemos siempre lo que le agrada a Él. Nosotros, como imitadores de Jesús, como imitadores de ese niño que vino a la tierra y que dio su vida por usted y por mí para salvarnos de nuestros pecados, y que la Escritura nos ordena ser imitadores de Él, como imitadores de este niño, entonces, mis hermanos, el Padre nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque nosotros, como imitadores de Jesucristo, como discípulos de Jesús, siempre vamos a hacer lo que a Él le agrada. Qué preciosa es la palabra del Señor. Fíjense que Pablo, él también decía lo siguiente. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 decía: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Nosotros tenemos que preocuparnos, mis hermanos, de agradar a Dios primeramente, no a los hombres. Pero hoy día en el cristianismo hay mucha gente que recuerda estas fechas, este primer nacimiento, esta primera venida de Cristo a la tierra, que está enteramente agradando a los hombres, mi hermano. Y por lo tanto, no hay paz entre ellos. Por eso es que no se cumple esta palabra que dice
y en la tierra paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Y la pregunta es, ¿cómo usted y yo podemos complacer a Dios? ¿Cómo usted y yo podemos agradar a Dios de tal manera que Él se complazca de usted y de mí? Fíjense que en Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué precioso, mi hermano. Qué precioso es antes de partir de esta tierra tener testimonio de haber agradado a Dios. Qué maravillosa es esta palabra. Y aquí este versículo bíblico nos muestra la clave, cómo usted y yo podemos agradar a Dios. Hay un versículo bíblico que lo vamos a leer también, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿no es cierto? Que es el versículo siguiente al que dimos lectura, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la manera de no agradar a Dios? No teniendo fe. ¿Cuál es la manera de agradar a Dios? Teniendo fe. Por eso que la palabra del Señor dice, ¿no es cierto? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo usted y yo entonces podemos hallar gracia de Dios? ¿Cómo usted y yo podemos, mis hermanos, encontrar complacencia en Dios? Que Él diga, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. ¿Cómo podemos encontrar aquello, mi hermano? A través de la fe. Y fíjense ustedes que dice acá, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante que cuando nos acercamos al Señor tengamos esa convicción de que Dios existe. Tener convicción significa estar convicto, ¿ya? Estar convicto significa estar preso. Estoy preso de la realidad de que Dios existe. Dios existe. Y me acerco a Él porque estoy convicto, estoy preso de esa realidad. Por eso es que me acerco al Señor. Y por eso es que Jesucristo, cuando Él vino en su primera venida a la tierra, Él decía, arrepentíos, porque el reino de Dios está a la mano, está aquí, está operando ahora. Y usted y yo debemos estar convictos, convencidos de que eso es así. Fíjense ustedes que creer en Dios, mis hermanos, significa tener la disposición a actuar aceptando que lo que Dios habla o dice por su palabra es verdad. Eso es creer. Eso es creer. Es la disposición a actuar. Es la disposición pronta a actuar. Aceptando que lo que Dios dice por su palabra es verdad. Y eso es lo que caracteriza, mis hermanos, a una persona humilde. Cuando decimos que una persona humilde depende 100% de Dios, es porque tiene esa disposición pronta, inmediata, a actuar, porque acepta que lo que dice Dios por su palabra es verdad. Es verdad, mi hermano. Y si usted lee este pasaje que hemos leído, ¿no es cierto?
después de haber escuchado este mensaje del ángel que se aparece a estos pastores, veamos la disposición de estos pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos aceptaron inmediatamente esto como cierto. Esto es verdad. Es verdad. Dios ha hablado y es verdad. Y mire lo que dice el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente. ¿Se da cuenta? Es decir, disposición pronta, mi hermano, a actuar. Porque aceptamos que lo que Dios dice es verdad. Es verdad. No me cabe duda que lo que Dios dice es verdad. Y estoy dispuesto a actuar. Y estar dispuesto a actuar, mis hermanos, significa que la voluntad suya y mía está dispuesta a actuar. Por eso que la palabra del Señor habla de buena voluntad para con los hombres. ¿Ya? Y paz y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace, en quienes Dios se complace. ¿Por qué se complace Dios? Porque son personas dispuestas a creer la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿usted está dispuesto a creer la palabra del Señor? ¿Usted verdaderamente cree la palabra del Señor? Porque este es el mensaje que trajo este niño cuyo nacimiento recordamos este 25 de diciembre. ¿Está dispuesto usted, mi hermano, con voluntad pronta a seguir los pasos del Señor? Como Él lo indica, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29, cuando Él dice y enseña: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mire lo que dice acá: que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué maravillosa palabra de Dios. Qué maravilloso mensaje para usted y para mí. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener esta característica que tuvieron los pastores. Buena voluntad, es decir, una voluntad dispuesta, pronta a actuar porque acepto lo que Dios dice como verdad. No acepto la verdad del hombre. No acepto la verdad de una mujer. Acepto la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está escrita en su palabra. Y valoro lo que está aquí a tal extremo que en su palabra medito de día y de noche. Como dice, ¿no es cierto?, Dios a Josué. Mire lo que le dice. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué muchas veces usted, mi hermano, anda en altos y bajos, altos y bajos? Es porque aunque usted se imagina o nos imaginamos que valoramos la palabra del Señor, pero verdaderamente no lo hacemos. Porque si verdaderamente nosotros tuviéramos la conciencia, la humildad de reconocer que sin la palabra del Señor no podemos vivir, como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros reconocemos esa verdad, mi hermano,
todos los días estaríamos meditando en la palabra del Señor, porque sin ella no puedo vivir. Pero muchas veces nos imaginamos ser humildes, nos imaginamos que valoramos la palabra de Dios, pero en la práctica nuestra voluntad no es buena, no está dispuesta a actuar aceptando que lo que dice el Señor es verdad. Entonces el Señor nos bendiga, Él nos guarde. ¿Y por qué esto es importante, mis hermanos? Y ahora me gustaría conectar esto con lo que nos dice la palabra del Señor, ¿ya? Con lo que nos dice Pablo en Primera a Tesalonicenses, ¿ya? Porque usted y yo tenemos que utilizar este evento que recordamos este 25 de diciembre como preparación para la segunda venida de Cristo. Y ya dijimos, hay muchos eruditos que van prediciendo en base a los hechos, ¿ya? Por las guerras, los rumores de guerra, los terremotos, las pestilencias. Cristo viene en tal fecha. Hermano, no hay una fecha. Nadie sabe la fecha. Y fallan una y otra vez a través de la historia. Miles de hombres y mujeres han fallado en predecir estas fechas. Pero si usted y yo somos humildes, mis hermanos, se va a cumplir esta palabra que dijo Pablo. Jesucristo en Mateo 24 dice que la señal más importante de los últimos tiempos son los falsos profetas. Y ya hemos dicho muchas veces que los falsos profetas no son personas ajenas a la iglesia, son personas que están dentro de la iglesia y usted las puede encontrar en posiciones de liderazgo en la iglesia. Y engañan a la congregación. Consciente o inconscientemente engañan a la congregación. Y están llevando a muchos, mis hermanos, a ser engañados. Y, como digo, a no estar preparados para la segunda venida de Cristo a la tierra. Pablo dice lo siguiente en relación a la segunda venida de Cristo a la tierra. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ponga atención en esto. Pero sigue diciendo, ahora dirigiéndose a nosotros, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mis hermanos, si nosotros estamos en luz, en completa luz, mi hermano, en completa luz, así como estaban estos pastores con un resplandor de luz a su alrededor, la segunda venida de Cristo no nos va a pillar por sorpresa. Al contrario, vamos a recibir testimonio en nuestras vidas de que algo viene. Cristo viene a la tierra. A nosotros los cristianos, quienes estamos en luz, nosotros los discípulos de Cristo, quienes estamos en luz, usted y yo, que por misericordia, la luz de Cristo ha alumbrado nuestras vidas, este gran evento de la segunda venida de Cristo no nos va a pillar por sorpresa. No tema, mi hermano. No se acongoje, no se ponga ansioso, no se ponga temeroso porque muchos predicen, he aquí el Cristo, he allá el Cristo. No, mi hermano. Confíe en la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios.
que su voluntad esté pronta, dispuesta, mi hermano, a actuar aceptando que la palabra del Señor es verdad. Y que si usted y yo permanecemos en luz, la segunda venida de Cristo no nos va a pillar por sorpresa, como ladrón en la noche. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió con estos pastores, que eran humildes. Y tener humildad, mis hermanos, significa que la voluntad del hombre, suya y mía, está dispuesta a depender 100% de Dios, siguiendo el ejemplo de este niño que entró al mundo para mostrarnos el camino, como usted y yo podemos ir al Padre. Él decía, no he venido a la tierra a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué maravillosa enseñanza, podríamos meditar mucho más en ella, pero vamos a dejar hasta aquí la meditación de su palabra y deseando que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y que pueda tener una hermosa Navidad junto a su familia, y en esta Navidad meditemos si estamos o no preparados para la segunda venida de Cristo, así como estos pastores se encontraron preparados para la primera venida de Cristo. Y aprendamos de la actitud de ellos, humildad y buena voluntad. El Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te doy, Señor amado, en esta hora por esta hermosa palabra que usted pone delante de nosotros. Yo le ruego, Señor amado, que usted nos bendiga grandemente, que su amor sea con cada uno de nosotros en todo momento, en cada lugar. Usted bendiga, Señor, a los hermanos que han tenido la oportunidad de escuchar esta meditación, Dios mío, y ayúdales tú, Padre amado, para que ellos puedan estar preparados, y a mí también. Ayúdame para estar preparado para esta segunda venida tuya a la tierra, que puede ocurrir en forma repentina en cualquier momento, pero que tu palabra dice que quienes estamos en luz, que no estamos en tiniebla, este momento, este gran evento que va a acontecer, no nos va a pillar por sorpresa como a otros, como ladrón en la noche. Gracias, Padre amado, te damos las muchas gracias y tu Santo Espíritu nos bendiga grandemente. En Jesucristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, esta semana que viene vamos a, como dije anteriormente, vamos a continuar nuestro viaje hacia el sur. En este viaje hacia el sur, y bueno, y durante todo este viaje que hemos estado haciendo, este viaje misionero, gracias a Dios, mi hermano Alejandro Moreira junto a su esposa nos han estado acompañando, así que nos sentimos muy agradecidos por la bonita disposición que nuestros hermanos han tenido de acompañarnos. Bueno, ellos también en esta nueva obra que estamos abriendo acá en Chile, han quedado como guías, un matrimonio muy bonito, muy antiguo de la iglesia. Nos conocemos desde muchos años con nuestro hermano Alejandro y nuestra hermana Jacqueline, y públicamente agradecemos esa disposición de viajar con nosotros, acompañarnos. Ha sido muy bonito el viaje. Ellos están como guías en la ciudad de Santiago, así es que cualquiera persona que quisiera contactarse con la iglesia que vamos a formar en Santiago, pueden contactarse con nuestro hermano Alejandro Moreira. Puede escribir a nuestros emails que vamos a poner en la descripción abajo, o al WhatsApp que está apareciendo en pantalla, pero más adelante vamos a poner números telefónicos exclusivos para Santiago. Y también pueden contactarse con nuestro hermano José Luis Moraga y su esposa, nuestra hermana Cecilia García, que son quienes han quedado como guías en Viña del Mar. En caso de que usted quiera asistir a la pequeña iglesia que estamos formando allí,
en Viña del Mar, también puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp o al email del Ministerio Fe en el Siglo XXI. Pero como digo, más adelante vamos a incorporar los números telefónicos de tanto Santiago como Viña del Mar para que puedan conectarse directamente con ellos, ¿ya? Nos sentimos muy contentos porque en este periodo que hemos estado acá hemos recibido muchas promesas de parte del Señor y creemos que Dios nos va a bendecir mucho en este ministerio que estamos desarrollando acá en Chile con mucha sencillez de corazón, con mucha humildad, proveyendo un medio para que muchas más almas puedan accesar a el conocimiento de nuestro bendito Dios. Así es que les rogamos sus oraciones y como digo, esta semana iremos al sur y también vamos a estar en Argentina, en Villa La Angostura, por misericordia del Señor. Así es que se nos viene una semana bien intensa y rogamos a ustedes también sus oraciones por todo lo que tengamos que hacer esta semana. Bueno, vamos de inmediato a pedir la bendición al Señor para terminar este servicio de meditación. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de ti, meditando en tu palabra. Te agradecemos por ella y te pedimos que tú bendigas grandemente a todos mis hermanos que tienen la oportunidad de escuchar. Tu Santo Espíritu vaya donde ellos están y pueda hacerles sentir en sus corazones ese calor que produce la manifestación de tu Santo Espíritu en el corazón del hombre. Señor amado, bendíceles grandemente y que, Dios mío, en esta Navidad ellos puedan recibir mucha bendición espiritual, más que bendición material. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.